Hablemos un poco de la vejez en general, ¿no? Hablemos un poco de la vejez con alguien que sabe. Diego Bernardini está del otro lado, es médico de familia, profesor titular de medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y gerontólogo. Va a publicar un libro, pronto se llama La Segunda Mitad. Diego, ¿cómo estás? Gonzalo Sánchez te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Cómo andas? Digo, mira, estamos haciendo un poco de asociación libre a partir de esta cuestión de la Face App, de esta aplicación, con la que todo el mundo de alguna manera se entretuvo en las últimas 48 horas. Pero yo creo que hay un tema mucho más profundo y es bienvenido que haya aparecido esto por ahí para hablar un poco más de la vejez y sacarnos de encima algunos mitos, falsas creencias y demás. ¿Qué pensás? Mira, un par de lecturas interesantes así rápidas en relación a lo que comentás. Uh-huh. El tema del Face App, como sí. fue, no sé si recordás hace unos meses atrás, el desafío de los 10 años, el 10 Years Challenge, sí, totalmente. que hizo Facebook, es de alguna manera, por lo menos, debemos sospechar hasta que se demuestre lo contrario, que es un acúmulo, digamos, encubierto de información para lo que hoy es el paso siguiente del Big Data, que es la inteligencia artificial, que vos bien mencionaste hace un rato. Nosotros estamos dando datos biométricos, que además son datos clasificados, porque en el caso del 10 Years Challenge, eso ya iba con un hashtag, por lo cual era información que ya entraba de alguna manera clasificada a los servidores. Claro, exacto. Y que quizás todavía es muy reciente, pero yo creo que es importante mencionar que todo esto tiene que ver con, por ejemplo, usos de estrategias de reconocimiento facial. En Argentina, el gobierno de la ciudad hace poco tiempo, para un uso que hoy está siendo comprobado que está bien utilizado, lo puso en marcha, pero sabemos también que quizás regímenes más populistas, más o con menos grado de libertad, como es el caso de la República Popular China, los está utilizando de una manera masiva y hoy te diría, el país en el mundo que más lo tiene, ¿no? O sea, esto por un lado, que es interesante. Hoy tenemos que dejar de pensar de una manera analógica para pensar digitalmente, y todo lo que nosotros hacemos deja una huella, que es la huella digital. Claro. Y esto es huella digital, ¿no? O sea que este juego, digamos, es verdad, es cierto, todos nos lo tomamos medio como un juego, justamente, ¿no es cierto? Pero por ahí hay algo mucho más complejo detrás. Y sí, la verdad, es mucho más complejo porque esto es muy nuevo, todavía realmente... Vos sabés que cuando a veces doy conferencias y me preguntan de estos temas, y me llamó la atención porque en los últimos meses me pidieron 2 charlas casualmente de inteligencia artificial y de personas mayores, ¿no? Y yo siempre me acuerdo, seguramente quienes nos están escuchando recuerdan esa imagen de la primer película de Terminator, cuando comenzaba. Yo no sé si te acordás que estaban los humanos luchando contra las máquinas, sí, y que los únicos que podían reconocer a esos Terminator eran los perros. Sí, totalmente. Los perros reconocen a los exterminadores. No me lo puedo borrar de la mente eso. Bueno, y vos fíjate algo, eso era inteligencia artificial ya puesto en ese punto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que busca es colectar datos de manera masiva para poder tener un sistema de aprendizaje que permita anticipar la toma de decisión. No sé si me siguieron, pero es esto, es reconocer conductas para saber, para poner respuestas, ¿no? Para predecir cómo puede actuar esa persona en determinada situación. Exactamente, exactamente. Y el otro punto que, sinceramente, a mí me parece tan o más apasionante es lo que vos decís. Mirá, la longevidad existió a lo largo de toda la humanidad. Lo que pasa que antes era algo que estaba limitado a ciertas personas. Te doy un ejemplo. Los senadores romanos. Los senadores romanos, ahí en la antigua Roma, eran personas que promediaban los 50 años. Sí. Lo cual en ese momento era casi el doble de la expectativa de vida que tenía el resto de la población. La gente en esa época se moría, y de hecho hasta en muchos países del mundo, hasta iniciado el siglo pasado, la expectativa de vida apenas llegaba a los 40, 45 años. Claro. En esa época llegaba hasta los 30, 28. O sea que la longevidad, digamos, existió siempre. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Es que por primera vez en la historia de la humanidad, la longevidad comienza a ser una experiencia colectiva. Cada vez hay más personas mayores, cada vez vivimos más, y esta longevidad se está transformando en una nueva longevidad, porque hoy las personas mayores
deciden vivir diferente, deciden ser protagonistas, deciden dejar de lado la jubilación, Claro. deciden enamorarse, deciden separarse de sus parejas de toda la vida, deciden emprender, deciden comenzar a estudiar, deciden ser otro tipo de personas mayores. Y eso es lo que nos está pasando, digamos, a quienes estudiamos la longevidad hoy, con las personas mayores de hoy, pero también lo que nos va a pasar con la nueva longevidad para los que venimos por detrás, ¿no? Mira, estoy pensando en una idea que me quedó también de una novela que estoy leyendo, que la idea es más o menos esta, como que se envejece joven. Quiero decir, envejece el cuerpo, posiblemente, pero hay como una idea, como una juventud eterna, algo que se mantiene, digamos, más allá. No sé si me explico. Digo, Sí. hay como yo estoy notando que hay personas adultas que pasaron los 70 años, me codeo con personas a diario mayores de 70 años, que tienen un espíritu joven, a pesar de la vejez, digamos, que está instalada naturalmente porque físicamente se instala. Sí, correcto. Mira, el proceso de envejecimiento es un proceso que, digamos, de alguna manera, primero lo define el tiempo como tal, segundo, la realidad es que empieza desde el momento que nacemos, tercero, que tiene ciertas características, primero es universal, a todos los seres humanos nos ocurre, segundo, que es asincrónico, o sea, los sistemas, las funciones envejecen de manera diferente, es progresivo, porque es progresivo a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo es individual. No hay dos personas mayores iguales, es la realidad. Hubo, digamos, oportunidades en la vida, hubo amenazas, hubo daños, hubo riesgo, y todo esto deja huella en el cuerpo y en la salud. Lo que es interesante es que, digamos, todavía la vejez de alguna manera parecería ser una mala palabra, parecería ser, mira, lo pongo en estos términos, todos queremos vivir el mayor tiempo posible, pero ninguno de nosotros quiere envejecer. Y esto es imposible, ¿no? Claro. Esto no es posible. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y a mí me parece muy buena este tipo de planteos, de charlas, de inquietudes por el cual vos me llamaste, lo primero que tenemos que hacer es sacar del armario el tema de las personas mayores, porque si todo va bien, vamos a ser nosotros. Mira, claro. te doy un dato. Argentina es un país que demográficamente es un país envejecido. Nosotros tenemos en nuestro país aproximadamente el 16%, 17% de personas mayores de 60 años, tenemos un 12% de nuestra población mayor de 65, son aproximadamente 6 millones de personas, que ya que estamos en tiempo electoral te lo cuento, son 6 millones de votos, de votos que en general están muy bien direccionados, porque las personas mayores, y esto lo saben muy bien los expertos de marketing, son, pongámoslos en estos términos, son consumidores muy refinados, saben qué es lo que quieren, no les gusta perder tiempo y saben elegir. Entonces, la realidad es que, mira, por ejemplo, en Argentina tenemos cerca de 5.000 personas mayores de 100 años. Increíble, claro, totalmente. ¿No? En la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 4 personas tiene más de 60 años. O sea, hoy el tema de las personas mayores en Argentina debería ser un tema de política pública. ¿Y lo es? Debería ser. ¿Lo es? Mira, a ver, yo creo que sí, lo es parcialmente. Y te voy a decir por qué. Lo es parcialmente porque Argentina hoy todavía sostiene una institución que, por más que, digamos, tiene muchas cosas para mejorar, es una institución que es modelo por el nivel de protección social que tiene, que es el PAMI. Claro. Yo lo sé, conozco el sistema, pero el PAMI es una institución que es de estudio a nivel global, porque pensá que tiene cerca de 5 millones de afiliados, da en algunos lados, en algún sentido bien, en otro sentido menos bien, pero da una determinada cobertura. Te doy otro dato. En Argentina, prácticamente 9, por no decir más de 9, porque el porcentaje es del 96-97% de las personas que tienen o que son derechohabientes a una pensión, sea contributiva o no contributiva, la reciben. Y esto es importante porque esto no existe en otros países. En México apenas el 15, el 10% de las personas reciben una pensión. México, un país
que ya está por arriba de los 120 millones de habitantes, en Bolivia menos del 10%, y esto es importante porque en un país como nosotros, a ver, Gonzalo, después discutimos si esa pensión representa el aporte de toda la vida, por supuesto, es más grande o es menos grande. Hay mucho que discutir ahí, sin lugar a dudas. Exacto, claro. Pero dato duro, el porcentaje de pobreza entre las personas mayores está por debajo del porcentaje de pobreza de la población general. Y esto se debe a esa pensión, que yo estoy de acuerdo, debería ser quizás más generosa, pero sin dudas. Cubre un aspecto que es muy importante. No te olvides que las personas mayores de nuestro país son personas mayores que en general son muy educadas, que han tenido... Sí. No, te interrumpo un toque, Diego. Ahora estoy pensando, también hay una idea, supongo, de que la vejez está un poco maltratada en la Argentina. Posiblemente la información, el dato concreto no indique eso, pero hay una tendencia a creer que sí, ¿no es cierto? Mira, el maltrato de las personas mayores es un fenómeno que es global. Para que te des una idea, hay dos fechas a nivel mundial que son de referencia. A ver. Así como existe el Día Mundial de la Salud, que es el 7 de abril, tenemos por un lado el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Mayores, y después tenemos el 15 de junio, que es el Día Internacional de Concientización de la prevención del abuso y maltrato de la persona mayor. Mirá vos. O sea, por eso te lo estoy diciendo. El tema del abuso y del maltrato de la persona mayor es en general, muchas veces decimos, bueno, China, Japón, que son los países donde hay un respeto. Bueno, mira, China en el año 2012 tuvo que modificar la ley que tenía que ver con esos principios del confucianismo, de la piedad filial, que es como se llama, la piedad filial, el respeto hacia el mayor, porque había un gran abandono de las personas mayores por parte de los hijos. Y hoy en China, cuando un padre denuncia a un hijo por abandono, por falta de visitas, porque hubo una migración muy fuerte del campo a la ciudad, ese hijo tiene o puede ser pasible de una pena carcelaria. Entonces, el abuso y el maltrato de la persona mayor, que además es un abuso que puede ser psicológico, físico, sexual y por supuesto financiero, porque no te olvides que, por ejemplo, en Argentina muchas veces esa pensión es el único ingreso regular que tienen determinados hogares, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene el abuso. Y sí, las personas mayores son abusadas y lamentablemente de esto nos anoticiamos prácticamente todos los días en los diarios, que hay alguna noticia, ¿no? Terrible. Sí, pero hay, vos decís, una idea de pensar un poco al colectivo, digamos, desde el Estado, decir, bueno, es cierto, vienen cada vez más viejos, o sea, va a haber cada vez más personas envejecidas activas. ¿Hay un lugar de amparo, digamos? ¿Está pensando en eso? Mira, yo creo que no, y te digo por qué. Porque yo te hablo de nuestro país, pero también hay una realidad. Uno estudia este fenómeno a nivel global, y en mi caso estuve 3 años en el exterior, que fue donde me formé, donde trabajé y demás. En otros países sí, se está pensando. Yo creo que nuestro país tiene otras urgencias, pero acá tenemos que pensar que, por ejemplo, hay 2 fenómenos que son convergentes. Las ciudades que cada vez aumentan de tamaño, pero al mismo tiempo las personas mayores cada vez son más. Entonces, no es como muchas veces escuchamos, la sociedad está envejeciendo. No, la sociedad que envejece es la que no se adapta al cambio. Y nosotros tenemos la obligación, en la medida que este país empieza a ser un poco más previsible y que determinadas urgencias comiencen a ser paliadas, a pensar una sociedad, un entorno que sea más amigable, una sociedad que sea más solidaria, que considere el cuidado, porque vivir más saludables, enamorarnos a los 70, separarnos a los 80, correr maratones a los 90, o tirarnos de un paracaídas, es muy lindo, pero también tenemos que entender que hay un desafío que es muy importante, que es el cuidado relacionado, por ejemplo, al deterioro cognitivo o al Alzheimer. Claro. Entonces, claro, porque son las enfermedades que están incrementándose, ¿no? De algún modo, por esto de que vivimos más años, también aparecen más enfermedades vinculadas con la vejez. Y sí, las aparecen cognitivas. enfermedades que antes no había, porque antes nos moríamos antes. Claro.
Pero vos fíjate que esta semana pasada fue noticia, Singapur, ahí en sudeste asiático, es una isla que es muy pequeña, pero que tiene un tema con las personas mayores y con el proceso de envejecimiento poblacional que viene hace mucho tiempo siendo una prioridad. Y esta semana pasada, la noticia fue que Singapur se está planteando crear un ministerio del envejecimiento. Ah, mira vos. Mirá. Para que vos te des una idea, en febrero del año 2018, del año pasado, por ejemplo, Reino Unido creó una Secretaría de Estado, que es el equivalente a un ministerio de la soledad. El Ministerio de la Soledad, sí. El Ministerio de la Soledad. O sea, esto está ocurriendo. En España, en el 2006, 2007, yo justo estaba viviendo en ese país, la cuarta pata del Estado de Bienestar fue la ley de dependencia, que después, bueno, quedó en la nada por la crisis que ya todos conocemos. Entonces, Argentina tiene muchas cosas para hacer. Yo entiendo que hay otras urgencias, pero yo creo que tenemos que mejorar, fortalecer el PAMI. La semana pasada tuve la posibilidad de estar reunido con el director ejecutivo, con Sergio Casinotti. Tiene que crearse sinergias con una institución muy fuerte como es ANSES. Tenemos que entender que la Secretaría, de alguna manera, que depende en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, tiene que fortalecerse, que también tiene que crear sinergia con el Ministerio, o lo que hoy es la Secretaría de Salud. Y también tenemos que entender que, además de todo eso, así como existimos los académicos, como existen los profesionales y demás, existen los gestores que estén preparados para eso. Entonces, se debe crear una escuela de gobierno también, de gente que de alguna manera esté preparada para gestionar lo que hoy se considera va a ser uno de los grandes transformadores de las sociedades de las próximas 3 décadas, que son las personas mayores. Tremendo, Diego, muy, muy, muy redondo y concreto. Diego, te agradezco muchísimo y en otro momento seguimos hablando de esto, porque es un temón. Por favor, Gonzalo, un gusto enorme, buenas noches y realmente un gusto poder charlar de esto que, como te diste cuenta, me apasiona. Sin duda. Gracias, Diego, abrazo. Un abrazo, hasta luego. Ahí está, Diego Bernardini, vamos a una pausa y ya se viene el monstruo para el pase. Hasta las 23 seguimos con más Confesiones en la noche por Mitre.